Llevo como 4 veces intentando grabar este video y no me sale. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valeria y bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, pues muchísimas gracias. Espero que el contenido te guste mucho, lo suficiente como para que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres siempre que subo nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Como el título de este video lo dice y como posiblemente ustedes ya se dieron cuenta, hoy voy a hablar de un tema que para mí es un tanto difícil, no porque no lo haya superado o porque me duela todavía, sino porque por mucho tiempo evité hablar de esto de la manera en la que lo voy a hacer, hablándole de qué sentí, sobre todo, ya que cuando ocurre todo esto, pues yo me atengo a lo que dicen los médicos y cuando me preguntaban, ¿estás bien?, yo simplemente decía que sí, porque sentía que no tenía por qué decir que me sentía mal, ya que lo mío tenía solución, ya que estaba en tratamiento y todo esto. Entonces no me sentía o no me daba el permiso de expresar realmente cómo me sentía. Y si en algún momento me llego a poner un tanto emocional, quiero pedirles disculpas por esto. Es que la verdad, no sé, creo que me duele un poquito todavía aceptar y recordar que pasé por todo esto. Y por otro lado, este video lo quise hacer porque, pues, en primer lugar, Octubre Rosa, y en segundo lugar porque espero que mi experiencia y mis errores haga que las personas que vean este video, sean muchas o sean pocas, tomen conciencia de lo importante que es nuestra salud. No creo que nuestra salud es lo que dejamos de último. Y no, yo creo que debe ser lo primero, ya que si no tenemos salud, pues no podemos hacer nada. Así que dicho esta introducción, vamos a empezar. Yo les recomiendo que vayan por una bebida, por algo para picar, porque este tema va a estar largo, vamos a echar el chisme largo y tendido. Para empezar a hablar de esto tenemos que remontarnos al 2016. En este año yo tenía 28 años, a inicios del 2016, cuando fue que sentí esta bolita en mi seno derecho. Cuando sentí esta bolita yo no me preocupé, y esto es porque cuando yo tenía 21 o 22 años más o menos, sentí una bolita. Y después del shock inicial y del miedo y de las lágrimas, fui con el doctor. Me hizo un ultrasonido, me hizo un examen manual y lo que me dijo fue lo siguiente. Me dijo que como yo tenía senos muy grandes en proporción a mi cuerpo, estas bolitas, que eran bolitas de grasa, iba a ser algo con lo que yo iba a tener que padecer toda mi vida, y lo único que tenía que estar pendiente era de que las mismas no crecieran, pero que por el tamaño de mis senos era algo con lo que yo iba a lidiar por muchos años. Dicho esto, pues cuando sentí esta bolita en el 2016, pues no me preocupé, porque pues ya estaba bastante acostumbrada a sentirlas. Era pequeña, pero sí me llamó la atención, y esto porque por lo regular las bolitas las encontraba en el seno izquierdo. Esta estaba en el seno derecho y en una posición en la que nunca antes había sentido una, que era arriba del pezón, en la parte como de por acá. Una vez pasó esto, pues yo la verdad, como les digo, no le resté importancia, a lo mejor fue un error, pero meses después volví a sentir la bolita un poquito más grande. Entonces fui al médico y le expliqué todo esto que les acabo de explicar. Él me hizo un examen con sus manos y después me hizo un ultrasonido y me confirmó que era una bolita de grasa, que sí estaba en un lugar inusual, pero que no me preocupara y que pues lo dejara pasar, que nada más estuviera pendiente que la misma no creciera. Conforme pasaron los días, esta bolita desapareció, y esto era, yo me di cuenta que era conforme mi periodo. Cuando estaba cerca de mi periodo, esta bolita como que hacía acto de presencia, después desaparecía, entonces yo sentí que era algo normal. Sin embargo, para junio, más o menos, esta bolita volvió a aparecer y ahora sí dijo, aquí estoy. Estaba más grande, entonces volví a ir al médico y le volví a explicar. Le dije, pues ¿sabe qué?
ya creció y pues como que esto ya no me está gustando mucho. Él me volvió a hacer un ultrasonido y me volvió a decir que era una bolita de grasa y me preguntó si había estrés en mi vida. Quiero que sepan una cosa, yo soy una persona que se estresa porque sabe que más adelante va a tener motivos para los cuales estresarse. Entonces, definitivamente sí, estaba bastante estresada en el momento y así se lo dije saber. No solamente en mi trabajo, el cual pues era bastante complicado, yo tenía una carga de trabajo bastante fuerte y no solamente eso me estaba generando un estrés innecesario, sino también mi vida personal. Mis relaciones personales no estaban muy bien, entonces obviamente yo estaba estresada de los pies a la cabeza. Él al escuchar esto pues me dijo que probablemente el crecimiento se estaba dando a este estrés que estaba resintiendo mi cuerpo y lo más recomendable era que pues claramente que me desestresara y pues eso intenté, amigos, pero la verdad es que no funcionaba. Yo veía que esta bolita empezaba a crecer más y más y al ver que la bolita crecía por mi estrés, entonces me estresaba más porque no entendía cómo podía hacerle eso a mi cuerpo. Pasan los meses y para septiembre más o menos esto da un giro de 360 grados. Esta bolita deja de ser una bolita para convertirse en una bolota. Es más, si veían mi seno parecía como si tuviera un chipote. La piel alrededor de él ya estaba toda llena de moretones. Estaba muy feo. Incluso el peso era bastante notorio, como el peso de la bolita estaba haciendo que mi seno se colgara más que el otro. Entonces me acuerdo que tenía que usar doble brasier deportivo para evitar que se viera tanto la diferencia de tamaños. Y para evitar también que se vea mucho el chipote, ya que si yo me ponía de perfil y tú me volteabas a ver, sí se notaba bastante. Esto me hizo preocuparme un poco más y fui con el médico y le dije que esto ya no era normal, que no sabía qué estaba pasando. Me hizo otro ultrasonido y no me volvió a decir nada sobre un oncólogo o sobre cáncer o algo así. Quieran o no, mi mente ya estaba barajeando la posibilidad de que tuviera algo un poco más serio, pero el problema es que yo soy una persona que de todas las situaciones siempre piensa lo peor. Entonces evité que esta fuera la situación en la cual yo hiciera eso, porque no quería atraerme ese tipo de cosas a mi vida. Entonces decidí que no iba a pensar mal. El problema más grande fue en octubre. En octubre la situación ya era insostenible, yo estaba enojada, estaba asustada y cambié de médico. El médico nuevo al que fui me vio y me preguntó pues obviamente toda la historia, todo lo que les acabo de platicar, y él me dijo que para hacer estrés ya era bastante grande. Él fue la primera persona que me mencionó la posibilidad de que un oncólogo me revisara. Sin embargo, me dijo que si los estudios habían dicho que no había presencia de algo más grave, entonces no tenía por qué asustarme. Me dio unas pastillas según esto para bajar la hinchazón, las cuales tuve que suspender la toma porque me mareaban horriblemente, no me dejaban estar bien, no podía ni trabajar, no podía caminar, todo el tiempo estaba mareada y las tomé como una semana y tuve que suspender la toma. Hablé con un compañero que trabajaba en la Secretaría de Salud, a él le dije que si podía ayudarme a que me hicieran una mastografía. Él movió sus hilos y me dijo que no iba a ser posible ya que yo ya aparecía como afiliada al IMSS. En mi trabajo ya me habían asegurado, entonces me dijo, ¿por qué no aprovechas? Ahorita están las campañas, es octubre, están las campañas, entonces ve a hacerte una mastografía. Fui a un módulo del IMSS donde estaba el mastógrafo y cuando solicité el servicio, lo primero que me dijeron era que cuántos años tenía. Les dije que 29 y me dijeron que no me podían hacer una mastografía ya que mi edad era demasiado menor, estaba muy chica para recibir ese servicio. Cuando les explico la situación en la cual me encuentro y todo lo relacionado con la bolita, ellos me comentan que probablemente es estrés, como me han estado diciendo, y que no me preocupara. Al ver mi negativa, pues ellos me preguntan si en mi familia han habido antecedentes de cáncer de mama y yo les digo que propiamente de mama no, pero sí han habido casos de cáncer. Ellos me dicen que no me pueden hacer el estudio y que mejor
vaya con otro doctor para que me revise y pues me recete lo que mejor le parezca, ya que a su parecer esto no requería el servicio de un mastógrafo. Pasan los días y yo decido irme de vacaciones a la Ciudad de México y ahí es cuando yo le digo que me acompañe a hacerme un ultrasonido. Y yo iba con la idea de que si me volviera a decir que era estrés, yo iba a beber litros de té, me iba a meter a 20,000 clases de yoga, yo no sé qué iba a hacer, pero que me tenía que tranquilizar, tenía que cambiar mi estilo de vida porque no era sano lo que me estaba pasando. Sin embargo, cuando llego a hacerme el ultrasonido y me descubro la parte del pecho, lo primero que me dice el radiólogo es, no, eso es cáncer y por lo que yo veo del malo, yo creo que de este año no pasas. ¿En qué momento habíamos pasado de es una bolita de grasa que que está creciendo por el estrés a es cáncer y te vas a morir? En ese momento, no sé, me sentí como entumida, como yo nada más escuchaba lo que esta persona me estaba diciendo y empecé a recordar todas esas veces que fui al médico cuando me dijeron que era una bolita de grasa, que no me preocupara, que no era nada grave, y ahora me estaba enfrentando a esta realidad, que era una realidad muy diferente a la que me habían planteado desde un inicio. Entonces, como les digo, yo estaba totalmente entumida, estaba como consciente de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no sentía nada. Entonces recuerdo que me terminó de hacer el estudio y me dijo, ya puedes pasar a cubrirte, a limpiarte y a cubrirte. Paso al baño y estoy pues pensando en todo lo que me acaba de decir. Y en ese momento pues hace pasar a mi mamá al cubículo y le empieza a decir lo mismo que a mí me dijo. Eso como que me hizo regresar a la realidad y dije, a ver, espérate, no, o sea, sin decir agua va, así se lo dices a mi mamá obviamente se puso toda mal, pero afortunadamente pudimos movernos de una manera muy rápida y llegamos al Hospital General de México, en donde me dijeron, ven mañana para que te hagamos una consulta. Yo llegué al otro día a la consulta y lo primero que hicieron fue revisarme y ahí me dijeron que estuviera tranquila, que lo que tenía era un tumor que se llama tumor Filodes. Este tumor tiene una característica que crece de una manera muy escandalosa y muy rápida y pues sí se ve muy feo y sí el tratamiento que tenían que darme era hacerme una mastectomía, que es quitar el seno completo porque ya había involucrado piel en este proceso de crecimiento. Como les decía, la piel de esta parte pues ya estaba llena de moretón y yo ya empezaba a sangrar por el pezón. Entonces esto me hizo tranquilizarme un poco al pues ver que a lo mejor no era tan grave lo que me estaba pasando, o no lo sé, en ese momento yo siento que estaba como en automático. Si me daban, o sea, recibía lo que me decían de una manera muy automática. Entonces si ellos me decían acuéstate, yo me acostaba. Si me decían te vas a morir, ok, me voy a morir. Pero en ese momento me habían dicho pues que no, que estuviera tranquila, que era un tumor muy escandaloso y sí, pero que por lo regular era benigno. Entonces pues dicho esto, yo empecé a respirar un poco más tranquila y me acuerdo que en ese momento me hicieron una biopsia. La biopsia consiste en que con una jeringa enorme te empiezan a como sacar tejido del tumor y esto lo hicieron para estudiarlo y verificar que de hecho sea benigno o maligno. Una vez que esto pasa, a mí pues ya me dicen que sí, que es necesario que me hagan una mastectomía y lo más seguro es que iba a ser antes de que termine el año. Esto provocó en mí muchísimo estrés, ya que si no era suficiente por lo que estaba pasando, también tenía que sumarle el hecho de que yo solamente iba una semana de vacaciones y que tenía que pues avisarle a toda la gente que estaba en Campeche pues que mis vacaciones iban a alargar un poquito más. Afortunadamente en mi trabajo se portaron de una manera padrísima, fueron de lo más comprensivos conmigo y
pues me dijeron que me tomara todo el tiempo que necesitaba para sanar, para estar bien y que me atendiera lo que me tenía que atender. El problema vino porque, como les decía, pues yo vivía en otro lado, entonces tenía que ver quién iba a cuidar mi casa, quién iba a cuidar mis mascotas, porque pues entendía que me iban a operar en diciembre, estábamos en noviembre y que no iba a poder regresarme enseguida a la operación ya que necesitaba estar en reposo. A mí me habían pintado un reposo absoluto, entonces pues obviamente yo estaba bastante preocupada acerca de esta situación. ¿Quién iba a cuidar a mis mascotas? ¿Quién iba a pagar mi renta? O sea, cosas así. Afortunadamente pues mi familia me apoyó en todo esto y pues sentí que no estaba tan sola como yo pensaba. El tiempo pasó y yo creo que estaba todavía como en automático, tratando de procesar toda la información que me habían dado y no había llegado a entender la gravedad del asunto hasta que en una de estas citas donde me pasan con el anestesiólogo, él me explica el procedimiento que me van a hacer y me empieza a preguntar si ya había estado anestesiada antes, y cuando él me empieza a decir el tipo de anestesia que van a utilizar y cómo la van a aplicar y lo que va a ocurrir, es cuando a mí me empieza a dar como un sofoco. Se me empieza a bajar la presión, me pongo toda pálida y realmente me cae el 20 de lo que va a ocurrir. A mí me operan el 16 de diciembre del 2016. Ese día, por muy gracioso que parezca, yo estaba muy preocupada por la cirugía y no llegaba a entender que prácticamente iba a estar dormida toda la cirugía. Entonces recuerdo los nervios al llegar al quirófano, cuando me canalizaron, cuando pues los doctores estaban alrededor de mí tratando de darme ánimos. Recuerdo que estaban escuchando los babasónicos y ya no recuerdo más. Lo siguiente que recuerdo es despertar, preguntar si todo salió bien, me dijeron que sí, me preguntaron si iba a vomitar porque sentí muchas ganas de vomitar, no vomité, y pregunté si podía seguir durmiendo, me dijeron que sí y yo pues seguí durmiendo porque la oportunidad de dormir no la iba a desaprovechar. Volví a despertar y ya me anunciaron, me dijeron que me iban a llevar a mi habitación. En ese momento pues ya me llevaron, vi a mi mamá que venía conmigo y pues todo tranquilo, me la pasé prácticamente dormida, y cuando llevaron la comida pues yo comí normal, realmente no sentí ningún problema. El problema fue cuando me quise levantar al baño. Nadie me había dicho que el sacar la anestesia o una de las consecuencias de la anestesia es que te hace vomitar como la niña del exorcista. Entonces yo empecé a vomitar, no me podía ni siquiera voltear en la cama porque me mareaba y empezaba a vomitar. Realmente fue lo peor. En ese momento yo no estaba muy consciente de que ya no tenía un seno, porque me habían puesto como unas compresas muy grandes y estaba vendada. Entonces si yo volteaba para abajo yo veía como bulto, entonces no estaba muy consciente de nada. Y la cosa cambió cuando al otro día me meten a bañar entre mi mamá y una enfermera, y es cuando al quitarme todo el vendaje volteo y veo que ya no tengo nada. Ese momento realmente no quise seguir viendo. Volteé hacia arriba y dejé que me bañaran como me tuvieran que bañar. No quise hablar del tema. Me dijeron que ya me podía ir a mi casa al siguiente día de la operación. Me vestí lo más tranquila que pude y me fui de este lugar. Para este momento mi hermanito había viajado a México para estar conmigo en la operación porque les cayó como un balde de agua fría toda esta situación. Ninguno se imaginaba, nadie se imaginaba que esto iba a ocurrir. Entonces él viajó para estar conmigo y para estar con mi familia, pues, para estar con mi mamá, para ayudarla y para estar conmigo, obviamente. Entonces recuerdo que él trataba de hacerme reír y yo estaba tranquila, de lo más normal. Salí del hospital, llegué a mi casa, todo estuvo bien. Estaba un poco adolorida, tenía una montaña de medicamentos a mis espaldas, entonces yo estaba bien.
en este momento. Pero poco a poco este sentimiento fue cambiando, me fui sintiendo peor. Y es que cuando ya pude empezar a salir de mi casa, a mí me preocupaba mucho que la gente se diera cuenta. Y sí, sé que tal vez suene un poco tonto en este momento, o que mucha gente pueda decir, o sea, ¿cómo puedes estar pensando en eso? Y créanme que yo también lo pienso y lo pensaba en ese momento. Yo estaba sumamente molesta porque por una parte estaba muy preocupada de qué iba a sentir cuando la gente se me quedara viendo y se diera cuenta de que había algo raro conmigo. Sobre todo porque te dejan conectado una manguera y un drenaje a tu cuerpo para sacar pues el exceso de líquido que está generando, y pues eso no te lo puedes quitar. Entonces andas con tu drenaje por todos lados y lo que sacas es agua con sangre. Entonces es tonto que no creas que la gente pues te va a voltear a ver y se va a sorprender. Y por otro lado pues estaba bastante molesta por darle importancia a ese tipo de cosas que por una parte me parecían muy superficiales, pero por otra me estaban doliendo mucho. Y no encontraba las palabras para poder decirlo, porque sentía que tenía que respetar el dolor que la gente a mi alrededor estaba sintiendo por mi situación. Yo no quería causar ni lástima, ni más dolor, ni más preocupación por lo que me estaba pasando. Entonces decidí callarme muchas de estas cosas, lo cual resultó peor, porque de repente me enojaba sin motivo aparente, explotaba sin motivo aparente. Llegué a decir muchas veces que estaba deforme y no me daba cuenta de cómo mis palabras estaban lastimando a la gente que estaba a mi alrededor, y al mismo tiempo, al darme cuenta, pues me sentía bastante mal porque sentía que no tenía derecho a hacerles pasar ese trago amargo, y por otro lado sentía todo el derecho del mundo a sentirme así, a sentirme enojada con la vida. De la cirugía, mientras me revisaban y me quitaron los puntos y me quitaron el drenaje, lo primero que me dijeron era de que pues ya si quería podía usar una prótesis, la cual pues podía usar una media de pierna y rellenarla con semillas como por ejemplo alpiste, ya que estas se movían, entonces daba la apariencia, ¿no? de que todo estaba normal. Entonces así lo hice, y pues tenía que hacer una media bastante choncha porque pues bastante grande, y con eso este sentimiento fue disminuyendo un poco, pero no del todo. Logré disfrazarlo bastante bien y trataba de no pensar en eso. Sin embargo, tenía días buenos y tenía días malos. Tenía días en los que yo decía, ay, pues si van a pensar, que piensen lo que quieran, no me importa. Y tenía días en los que tenía que vestirme con muchísimas capas encima porque no soportaba la idea de ver que no estaba perfecto, que no estaba simétrico, y esto me hacía sentir bastante mal, me hacía sentir bastante enojada, y como les digo, llegaba a decir bastantes cosas hirientes hacia mi persona. Todo esto cambió un día que afortunadamente yo ya podía bañarme sola. Me di cuenta que la recuperación era muchísimo más sencilla de como me la habían planteado. Entonces obviamente pues yo ya me metí a bañar sola, y no les miento, cada vez que me metía a bañar, en mi baño hay un espejo, entonces me veía y veía cómo estaba mi cuerpo y me soltaba a llorar. Sentía muchísima lástima por mí y lloraba y lloraba, y me metía a bañar y seguía llorando. Entonces ese día en cuestión yo me meto a bañar, y lo primero que hago pues es verme en el espejo y ponerme a llorar. En ese momento me quedo viendo y como que me regaño a mí misma, me pregunto, ¿por qué estás llorando? O sea, realmente, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Por qué estás llorando? Y dije, pues me duele verme así, me duele darme cuenta que mi cuerpo no está normal, mi cuerpo no es como el de las demás chicas. Entonces me duele,
sí me duele bastante. Me duele pensar que no sé qué voy a hacer cuando todo esto acabe y tenga que regresar a mi vida normal. Si bien en la Ciudad de México hay frío, entonces podía cubrirlo con un suéter, en Campeche es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo voy a estar ahí y que se vea que no está igual? No sé, había muchísimas cosas, muchas preguntas, muchos dolores, muchos pesares que estaban en mi cabeza. Ese momento para mí fue muy importante, fue muy revelador, porque me dije a mí misma, sí, estás pasando por una situación un tanto difícil, sí, es complicado por la cuestión de la ropa, es complicado por la cuestión del trabajo, es complicado por la cuestión de que hasta quién te va a querer, o sea, qué hombre va a querer ver un cuerpo mutilado, por decirlo de alguna forma. Y en ese momento, cuando peor estaba, me di cuenta que pasar por toda esta situación, el que mi cuerpo esté así, el que me hayan quitado un seno, a mí me dio vida. Porque muy posiblemente yo me iba a morir por eso. Entonces, el que me hayan quitado el seno me salvó la vida completamente. Al darme cuenta de esto, mi mentalidad y la forma en la que veía esta operación cambió radicalmente. Me di cuenta de que era muy afortunada por estar viva en ese momento, porque si hubiese dejado pasar un poco más, el tumor hubiese explotado, hubiera abierto mi piel y probablemente la consecuencia de esto hubiera sido muchísimo peor, muchísimo más grave. Entonces empecé a ver la situación con otros ojos, un poco más alegre. De repente me llaman, me dicen que tengo que ir porque ya tienen los resultados de la operación. Y cuando voy, el mundo se me cae de nueva cuenta a los pies cuando me dicen que en el centro de este tumor habían células cancerígenas y que lo más prudente era remitirme a radioterapia y a quimioterapia para que estas personas, estos médicos, me valoraran y decidieran si era prudente el que iniciara algún tipo de tratamiento con ellos. Cuando me dijeron esto, me enojé de nuevo, volví a maldecir y obviamente otra vez empecé a sentir todo lo que ya había superado, todos estos sentimientos negativos que ya había superado, los volví a sentir en avalancha y estaba muy enojada, tenía muchísimas ganas de llorar, sentía que no era justo, sentía que ya había sufrido demasiado como que para que todavía me dijeran eso. Fui a la consulta de radioterapia y me dijeron que por el grado del tumor y por la situación en la que estaban, que ellos consideraban que el tratamiento que me dieron al retirarme el seno completo pues había sido el correcto, pero que tenía cita abierta con ellos para cuando yo lo decidiera. Sin embargo, me dijeron que esa era la postura de radioterapia, sin embargo, quimioterapia era una cosa completamente diferente. Molesta, fui a la consulta de quimioterapia. Y ahí fue un trancazo con la realidad, porque no solamente me enfrenté a mi problema, sino que estaba rodeada de muchas personas, fácil 10 personas, que habían ido para recibir su tratamiento. Y me di cuenta de que yo tenía suerte, tenía bastante suerte, pero las personas que estaban a mi lado no podían decir lo mismo que yo, y sin embargo vi niños, vi niñas, vi gente adulta con una sonrisa dispuestos a seguir luchando por su vida, y me sentí bastante mal, me sentí muy mal de haberme sentido tan desgraciada por cosas que tenían solución, y que cuando hay gente que está sufriendo más que yo y que tienen un panorama más negativo que el mío, ellos están con la sonrisa por todo lo alto, deseando luchar y seguir adelante, mientras yo estoy a punto de tirar la toalla y decir, pues saben que no me importa, no quiero ningún tratamiento, si me voy a morir, que me muera y ya. Me sentí muy mal por esto, y cuando paso a la consulta me dicen exactamente lo mismo que en radioterapia, que
tenía consulta abierta con ellos, pero que hasta este momento ellos no veían ninguna razón por la cual darme algún tratamiento. Y pues sí, me calmé un poco, pero eso no evitó que me sintiera bastante culpable. Es aquí cuando decido que es momento de regresar a Campeche, y mi preocupación más grande era precisamente el ¿qué me voy a poner? Porque pues sí, la prótesis esta rudimentaria que hice con el piste estaba muy bien, pero pues no sé, quería algo un poco más permanente. En realidad lo que me daba mucho miedo es que sabía que iba a llegar a Campeche en casi temporada de calor, pero después venía la época de lluvias, y son lluvias bastante fuertes y son lluvias diarias. Y por mi trabajo, que yo trabajaba en una televisora, pues tenía que reportar en algunos casos en la lluvia. Entonces lo que yo no quería es que me empezara a salir plantitas del pecho porque tenía el piste. Entonces decidí que era momento de ver otras prótesis, otro tipo de prótesis, y encontré esta bebé que es de como un material gelatinoso, es como látex, y la verdad me encantó. Esta bebé la encontré en el centro aquí en la Ciudad de México, y como pueden ver se mueve, es como gelatina. Entonces pues, y al ponértela en esta parte, al momento de tocar, pues sentías como la misma consistencia al tocar una normal o natural, por decirlo de alguna forma, y pues el color es como piel. Entonces todo estaba bien, yo estaba muy contenta con esta prótesis. Lo más padre es que no pesaba mucho, entonces eso me gustaba mucho, me sentía muy cómoda cuando la usaba. Mi seguridad regresó completamente, ya que al ver que aunque sea de afuera para acá, o sea, la gente podía ver que no había pasado nada, eso me hizo sentir bastante tranquila. Los días pasaron, las consultas pasaron, afortunadamente yo estaba bastante bien cuando a mí me dijeron que podía empezar a ver ya lo de iniciar el proceso de la reconstrucción. Esto me sacó mucho de onda, ya que a mí me habían dicho desde un inicio que probablemente iban a esperar 2 años a mantenerme en observación, porque el tipo de tumor que yo tenía solía volver a crecer. Entonces tenían que estar bastante, pues, vigilantes de que esto no ocurriera. Pero en menos de un año me dijeron que ya podía empezar a ver lo de la siguiente operación. Pero yo creo que este video ya quedó bastante largo, llevo como 40 minutos de grabación, así que yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, y en una segunda parte les voy a contar lo que sigue de este proceso. Como les dije en un inicio de este video, lo que quiero es que realmente se tome conciencia de lo importante que es nuestra salud, y que ante cualquier sospecha vayan al médico. Recuerda que tengo redes sociales, te las voy a dejar aquí abajo en la cajita de la información. También tengo redes sociales para lectores como Goodreads y Alibrate, en donde pongo reseñas de los libros que voy leyendo. Así que si te quieres enterar de todo el chisme y de qué me están pareciendo estas lecturas, te recomiendo mucho que me sigas por ahí. Espero que ya te hayas suscrito y que este video pues te esté gustando, que aprendas un poco de mi experiencia, y más que gustarte, espero que este video te haga hacer conciencia, como te digo, de lo importante que es nuestro cuerpo y cuidarlo. Sin más que decir, me despido. Yo soy Valeria y adiós.